solamente hacer contiendas para estar en la maldicencia. Solamente son destructoras, que cuando le hablas y empiezan a hablar todo mal, cuando tienes la iniciativa de decir, yo, mira, esto me va bien, y la verdad que como empecé, pero, y bueno, la que está a tu lado y te dice, pero te va a ir mal. O va a decir, pero ¿cómo le hiciste? ¿Qué? Te cuestiona o te pregunta, ¿para qué? Para entremeterte en lo ajeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que habla la palabra de Dios, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Habla de una palabra que serán condenados y otra palabra que serán justificados. ¿Qué sería mejor hablarte, hermano? ¿Qué sería mejor tener una conversación con una persona sincera, con una persona sincero, con una persona que hable en verdad, con una persona que sea amable, respetuoso? ¿Qué es más bueno tener una conversación, algo que edifica? O sea, cosas que no edifican. Cosas que debes quizás darte cuenta que te pasas hablando y no es bueno hablar. Y no es bueno en conversaciones que son profanas, necias. ¿Qué puedo decir de lo que habla Timoteo? Entonces guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas plásticas de sobre cosas vanas. O sea, algunos argumentos que falsamente, algunos argumentos ¿para qué? Para que, o sea, para difamar cosas que no, o sea, no está bien. No está bien, hermano. Que muchas veces nosotros nos pasamos entonces hablando de un buen hombre de Dios, hablando un testimonio intachable, como decir, este está mal. Ahí viene el hermano endemoniado. Ahí viene el hermano tal fulano que carnal. Ahí viene el otro hermano melano que está frío, está tibio. O sea, nos pasamos hablando palabras que no son gratos. Tú puedes pasarte todo el día irrespetuoso hablando. Mira, ahí viene el mentiroso. Ahí viene el chismoso. Mira cuántos de nosotros tienen una conversación, pero su conversación influencia todo mal. Gente te influencia a hablar cosas malas, o de lo que tú empiezas a tener una conversación, pero todo contra el hermano, contra el pastor, contra aquel, contra el otro. Ya todos están empezando a hablar mal. Hoy en día se debate entre pastores si empiezan a tirar un baldazo, un palazo, si empiezan a tirar entre ellos. Dicen, mira, ahí está el apóstata, ahí está el falso, ahí está el mentiroso, el engañador, ahí está el ladrón. O sea, pasamos hablando más de lo que... Por eso lo hemos titulado, se juntan solo para meterse en lo ajeno. O sea, hermano, que muchas veces nosotros nos comportamos, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 5 y el verso 13, y también aprenden a ser ociosas. Sí. Andando en casa, de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa, entremetida, hablando en que no deberían hablar. En que no deberían hablar. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 12, el verso 36. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hable los hombros de los hombres, de ella, o sea, darán cuenta en el día del juicio.
Por eso tengamos cuidado. Cada uno de nosotros tiene que saber lo que está hablando. Tiene que darse cuenta de lo que habla contra su prójimo o de lo que está hablando de muchas cosas que no debería hablar. No se debería nombrar. Porque es mejor para nosotros, dice la palabra de Dios, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Así como medimos, seremos medidos. Yo me cansaría de hablar juzgando a tal hermano y al otro, al melano, al fusilami, a cualquiera. Me cansaría de juzgar, pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Estaría entremetido en lo ajeno, en muchas cosas. Lo que dice la palabra de Dios en Timoteo capítulo 5, el verso 13. Y también aprendan a ser ociosa, andando de casa en casa. Y no solamente eso. ¿Viste que se juntan en casa? ¿O solamente se juntan para chismosear? ¿Solamente se juntan para hablar? Escúchame bien. Sino también chismosas, entremetidas, hablando que no deberían hablar. Gloria a Dios. Y dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maldicencia. Maldicencia. O sea, muchas veces se pasan maldiciendo. ¿Somos buenos para maldecir? Esto ya se lo ha denominado a muchos, ¿sabes qué? De su corazón hablan, la abundancia de su corazón. ¿Cómo habla, verdad? La boca. Estuvimos dando lectura del San Mateo capítulo 12, el versos 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Sabes qué? Nos damos cuenta por sus frutos. Sabemos bien quiénes son los que hablan palabra de Dios y entonces te vas a dar cuenta de lo que está hablando. Pero sí, en la iglesia hablan todo bonito, se presentan hablando ¿qué? Pero después cuando se juntan en casa, andan en chisme, andan en murmuración, andan juzgando, hablando entre hermanos. ¿Sabes qué? Se juntan para difamar. Para difamar unos a otros, para hacer quedar mal uno a otro, para levantar falsos testimonios, para destruir a la obra de Dios. Así hay personas entremetidas en lo ajeno. Solamente se juntan para hacer murmuración, división. Pero ¿qué está pasando, hermano? La palabra de Dios nos va a enseñar en segunda de Corintios capítulo 12 gloria a Dios. El verso 20. Pues me temo que cuando llegue y no os halle tales como quiero, o yo sea hallado de vosotros, cual no creéis, que vaya entre vosotros contiendas, envidia, ira, divisiones, maldicencia, murmuraciones, soberbias, desorden. ¿Qué hablaba Pablo? Amén. Entonces, hermano, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Gloria a Dios. Del verso 20 estamos dando lectura. Capítulo 12 del verso 20. Segunda de Corintios. Pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero. Yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desorden. Que cuando vuelva
me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido, y de la inmundicia y de fornicación y laxivia que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2, de 3 testigos, se decidirá todo asunto. ¿Nos damos cuenta? Por eso hay iglesias donde se juntan solamente para entremeterse a lo ajeno. No es de edificación. No es nada bueno que se ve. Pinta algo todo bonito por fuera, pero después cuando usted se entremete con ellos, se juntan, se promueve todo lo ajeno. Hablan del hermanito, del que coordina, del que predica, del que canta, del que ministra, del evangelista, hablan de los pastores. ¿Sabéis para qué? Para maldecir, para murmurar, y entre así en desorden, en contiendas. Ahí tocan el tema de todo. Últimamente se está viviendo así. ¿Cómo lo ves al hermano usted? ¿Qué me dice usted del hermano? ¿Cómo crees que está el hermano? El hermano está mal. No, aquel hermano sí está bien. ¿Sabéis cuántas personas se juntan para difamar contra su prójimo? ¿Y qué decís, que estaba bien la prédica? ¿Y cómo lo viste? Parece que estaba enojado. No sé qué, mucho risa, estaba muy feliz, no sé qué le sucede al hermano. Tiene un espíritu ¿de qué? Hermanos, tengamos cuidado. Estos promueven divisiones, peleas, iras, contienda, maldiciones. Estas cosas que empiezan a entretenerse, que empiezan a hablar, a divulgar, empiezan a hablar con el uno, con el otro. Entonces así empieza a trabajar el diablo. Así empieza entonces a caer el hombre en esa trampa, donde después terminamos, como dice la palabra de Dios: mas os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Terminamos hablando palabras ociosas todos los días. ¿Y sabes qué? Como dice la palabra de Dios, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Ahí vamos a ver toda palabra ociosa que hemos hablado. Todo. Daremos cuenta por todo lo que estamos hablando. Porque por tus palabras serán justificados, por tus palabras serán condenados. Tesalonicenses capítulo 2. No, vamos ahí. Tesalonicenses primero. Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a dar lectura al verso 11 y dice lo siguiente. Amén. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Verdad que tal persona se pasan así todo el día? Como enseña la palabra de Dios.
Todo el tiempo tiene que ser... O sea, hay personas verdaderamente que dan vergüenza. Como dice la palabra de Dios, porque oímos, escuchamos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué problema tenés? Voy a orar por tu vida, pero no te entremetas en lo que... Mira, tal fulano, ¿qué pasó? Sí, me contó que tal estaba necesitando oración. ¿Por qué? Por tal motivo, trabajo, estaba enfermo, que esto, que otro. Seguramente algo habrá hecho. Entonces le empiezan a difamar, mintiendo, dicen, si él está en pecado, ¿sabes qué pasó? Él está mal, entonces por eso le viene el castigo. Y empiezan a hablar así, ¿sabes qué? El tal fulano me pidió oración y debe ser que está mal con su familia, con algo. Y bueno, así empiezan a divulgar. Dice la palabra de Dios, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Así, tal cual. Más tiempo tienen, ¿sabes qué? Para desorden. En vez de estar orando por el hermano solamente cuando recibe, entonces, hermano, orá por mi vida, te dicen. Y estás orando solamente para escuchar y después para hacer chisme. Somos buenos para eso, ¿verdad? Solamente nos juntamos para escuchar la necesidad del hermano y después ¿qué pasa? Lo contamos al otro hermano y el otro hermano cuenta al otro y al otro y al otro y así se va divulgando. Y nadie oró. Nadie ruega a Dios por esa necesidad. Vamos a ir Mateo capítulo 7. Dice la palabra de Dios: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís seráis medidos. El verso 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo del hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo me tengo que dar cuenta, hermano, de que dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados. Así ya empiezan a juzgar, ¿sabes cuándo? Cuando ya te entremetes en lo ajeno. Cuando ya te entremetes en lo ajeno, ya empezamos a juzgar. ¿Te enteraste del hermanito? ¿Sabes qué pasó? Cayó. ¿Sabes qué pasó con la hermana? Se apartó de Dios. Empezamos a juzgar. Sí, de verdad. Y así vienen más, entremetiéndose en lo ajeno, más. ¿Y a dónde vamos a llegar así? ¿A dónde terminamos? ¿Verdad que no terminamos mal? Qué bueno sería, hermano, hay una gran necesidad. Oremos por tal hermano que está a punto de alejarse. Oremos por tal hermana que necesita oración. Oremos por su vida, roguemos a Dios.
Dios sabe su necesidad, Dios sabe su corazón, pero oremos porque sé que tiene una necesidad. El espiritual va a empezar a orar por su vida y no va a empezar a juzgar. Entonces el carnal o aquel que está mal delante de Dios, ¿sabes qué dice? Y dice, se comporta así, mira. La palabra de Dios nos enseña, y el verso 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? El carnal sabe que está mal, sabe que está mal. El hermano sabe que está mal. Pero así como está mal y le siguen dándole palo, no mirando su vida que está haciendo mal, está haciendo más daño. Como decir que si estás viendo la necesidad del hermano, si estás viendo, hermano, ¿sabes qué? El espiritual va a empezar a orar. ¿Sabes qué hace el espiritual? El verso 4. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el ojo tuyo. Primeramente sabe el espiritual su vida, ve su vida. La verdad, qué tristeza, el hermano se está a punto de alejar. La verdad que duele. Duele porque yo también estuve en un momento donde casi poco me aparto de Dios. Y yo no sé cómo está la hermana pasando, pero sé que es doloroso sentir en esa situación donde muchas veces, ¿sabes qué? Porque me han juzgado, me han criticado, han chismoseado contra mí, han murmurado contra mí, han difamado contra mí, me han maldecido. ¿Sabes qué han hablado de mí? ¿Qué no han hablado sobre ti? ¿Qué no han dicho sobre ti? Todo se te venía hacia ti. Entonces la palabra de Dios nos enseña el verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso allá andan los hipócritas. Allá andan inventando sobre tu vida. Y no se dan cuenta que están haciendo mal. Y si te pudieras a pensar, a meditar lo que hablaste hoy, si te pudieras haber dado cuenta de lo que estabas hablando. Alguien te pregunta, vino tal hermano y ¿cómo estaba? Así empezamos a hablar a veces. De poco se empieza a arder el fuego. Mire que la lengua es un mundo de maldad. Así como de un pequeño fuego empieza a arder, un bosque grande enciende, así la lengua también es. Cuando tú le das rienda, o sea, sueltas palabras, muchas palabras, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar? Entonces tengamos cuidado, hermano, de no caer en esa trampa del enemigo. Tengamos cuidado de no estar entremetiéndose en lo ajeno. La palabra de Dios nos enseña claramente de lo que nos dice en 1 Timoteo capítulo 5, el verso 13. Y también aprenden a ser ociosa, andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa, entremetida, hablando en lo que no deberían. Esto se aprenden mucho. ¿Sabes qué hice yo cuando mucha gente le gusta entremeterse en lo ajeno? ¿Sabes qué es cuando aquello te dice, mira, lo vi mal el hermano, está mal, ¿verdad? Aquel está así, tal cual, tan. ¿Sabes qué hago yo? Cierro mi boca y que siga hablando. Rendirá cuenta a Dios. Pero mientras yo me calle y no le dé lugar para hablar, está todo bien. Así empezaremos a batallar cada día para no entremeterse en lo ajeno. Tal fulano sabe qué está pasando.
Tal Melano también sabe qué está pasando. Voy a orar por su vida. Voy a orar por su vida.